Humash para el día martes, Parashat Acharei Mot. Estamos en el capítulo 17, versículo 8. El Humash de hoy comienza haciendo un resumen y agregando un pequeño detalle de lo que dijimos ayer, que es prohibido ofrecer cualquier sacrificio fuera del área y fuera del protocolo exacto que la Torah nos explicó. Y es algo bastante grave, ya que habla de la idea de karet. Karet es que la persona es cortada. Obviamente eso es min hashamayim, es del cielo. Que eso se vuelva a mencionar el día de hoy. Resumiendo lo de ayer, dice, Valehem tomar, y a ellos les dirás, Ish ish mi bet Yisrael, o min hager asher yagur betocham, asher ya'ale ola o zavach. Cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito que habite entre ustedes, que ofrezca una ofrenda de ascensión o un sacrificio, ve'el petach ohel moed lo yivienu, lasot oto lashem, v'nichrat ha'ish hahu me'amav, y no lo traiga a la entrada de la tienda de la cita, que ese es el lugar donde hay que traer el corbán, y esa persona no lo hizo así, a fin de realizar su servicio al Eterno, dicho hombre será cortado de su pueblo. Rashi dice, Asher ya'ale ola, que ofrezca una ofrenda de ascensión. Dice, este pasaje, este pasuk que acabamos de leer, fue enunciado para hacer que el que queme los órganos de una ofrenda fuera del área del templo sea igualmente culpable al que degüella una ofrenda fuera del área del templo. Las dos cosas, exacto. Tanto en la shechita, degollar el animal, y también el que quema los órganos, que eso es lo que se hace únicamente sobre el mizbeach, sobre el altar. Esto implica que si una persona degolló una ofrenda y su compañero ofreció los órganos, ambos serán culpables porque ambos hicieron algo fuera del orden y protocolo y del lugar que la Torah indica. Después dice, V'nichrat será cortado. ¿Qué quiere decir que será cortado? Esto quiere decir que su descendencia será cortada y sus días serán cortados. Esa es la idea de karet. Ok, de aquí la Torah pasa a otra prohibición, que esa prohibición obviamente es también algo que observamos hoy en día, que es la prohibición de comer sangre, de consumir sangre. Obviamente no estamos hablando de... Bueno, no estamos hablando de alguien que toma sangre, un vampiro, ¿no? Pero estamos hablando, si hay todo un proceso que nosotros hacemos después de la shechita, después de degollar el animal, para extraer la sangre. Eso es con sal, es todo un proceso. Y si uno no hace este proceso, estaría comiendo sangre. Porque si no sacas la sangre, entonces la sangre queda adentro. Y esto también es considerado en la Torah una prohibición bastante grave. Y va a explicar aquí algo del por qué. Y ahora lo vamos a leer, pero una pequeña introducción. La Torah va a decir, Ki nefesh habasar badamhi. El alma de los seres vivos está en la sangre. Ahora, no hay que confundir esto de que el alma es algo físico que está dentro del sangre. No significa esto. Se puede hacer una transfusión de sangre
y no, no pasa el alma de una persona a otra persona cuando se transfiere sangre. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que, bueno, en un nivel básico, lo que quiere decir es que la vida de un ser humano o de cualquier ser está directamente conectado con la sangre. Entonces la sangre como que representa la vida del ser creado de Dios. Y por eso hay que tenerle su respeto, hay que solamente, usar, esto según la Torah nos indica. Y por eso existe ese procedimiento de quitar la sangre y no consumir la sangre. En un nivel más profundo, digamos, el concepto y la conexión de la sangre con el alma, esto ya es un tema, digamos, aparte que no lo vamos a tocar hoy. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרעתי אותה מקרב עמה. Cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito que habita entre ellos, que consuma cualquier sangre, yo pondré mi semblante contra el alma consumidora de sangre y la cortaré de en medio de su pueblo. Explica Rashi, dice, cualquier sangre, puesto que más adelante la Torah va a declarar que la sangre es la que hace expiación por el alma, se podría haber pensado que únicamente se hará culpable de transgredir esta prohibición tratándose de las ofrendas, de la sangre de una ofrenda. Ok, ahí es consagrado, ¿no? Para que no pienses así, por eso dice cualquier sangre. Por eso dijimos que esto aplica hoy en día también. Muchas de estas leyes que estamos hablando, que hablan de los sacrificios, como no tenemos el templo y no tenemos todo el servicio del templo, hoy en día no podemos practicar estas leyes. Pero esta ley, la Torah, es muy explícito para decir cualquier sangre. No solamente la sangre relacionada con un corbán, con un sacrificio. Y yo pondré mi semblante, dice Rashi, esta frase quiere decir que voy a dirigir mi atención, o sea, me voy a desocupar de todos mis demás asuntos y me encargaré de él para castigarlo. Eso es como una forma de hablar, ¿verdad? Tati panay, voy a atender este asunto. Dice, ki nefesh habasar bedamhi, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. Pues es el alma de los seres vivos está en la sangre, y yo la he dado para ustedes sobre el altar, a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. En otras palabras, vemos que en todos los korbanot hay una parte donde se usa la sangre y se salpica sobre el mizbeach, es parte del ritual que se hace, pero solamente hecho en este contexto exacto, según como Hashem nos indicó, es que puede hacer la expiación necesaria. Fuera de ese contexto, no solamente que no ayuda o no expía, sino todo lo contrario. Explica Rashi, pues el alma de los seres vivos, esta frase quiere decir que el alma de toda criatura depende de la sangre. Por eso es que he decretado que sea puesta sobre el altar para que haga expiación por el alma del ser humano, que venga el alma de un animal y haga expiación por el alma de un ser humano. Esa es la idea de usar la sangre de ese animal, y es una reflexión para la persona que lo está ofreciendo, que en realidad debería ser uno,
Pero Dios nos dio esta forma de expiar por los pecados a través de utilizar el animal. Al kein amarti livnei Yisrael kol nefesh mikem lo tochal dam, v'hager hagar betochachem lo yochal dam. Por ello, yo he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de entre ustedes consumirá sangre, y el prosélito que habite entre ustedes no consumirá sangre. Dice Rashi, ninguna persona entre ustedes. Esto nos enseña que para advertir a los adultos con respecto a los menores de edad de bar o bat mitzvah de 13 a 12 años respectivamente, que ellos tampoco deberían consumir sangre. Ish mibnei Yisrael umin hager hagar betocham asher yatzud tzed chaya o of asher yachel veshafach et damo vechisahu be'afar. Cualquier hombre de los hijos de Israel o del prosélito que habita entre ellos, que case una presa de animal terrestre o ave que sean comestibles, o sea, es kasher y se puede usar a través de la shechita, degollar, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra, siguiendo esta misma idea de que del respeto que le damos a la sangre de un ser vivo, aun cuando es permitido comerlo, el animal, cuando se hace la shechita y la sangre cae en el piso, hay que taparlo, hay que cubrirlo, dice be'afar, con tierra. Ki nefesh kol basar damo benafshohu va'omar livnei Yisrael dam kol basar lo tochelu ki nefesh kol basar damo hi kol ochalav yikaret. Pues la vida de todo ser, su vida es su sangre. Por eso yo digo a los hijos de Israel, no consumirán la sangre de ningún ser, ya que la vida de todo ser es su sangre, cualquiera que la consuma será cortado. Bechol nefesh asher tochel nevela utrefa ba'ezrach uvager vechibes begadav verachatz b'mayim v'tameh ad ha'erev v'taher. Dice, cualquier persona que consuma un cadáver sin degollar o un animal lesionado, ya pasando a otro tema. O sea, en este caso, la persona comió de un animal que no se hizo la shechita. O sea, hay toda una forma, según la Torah, que hay que degollar el animal. Es muy específico y hay personas que son expertos en esto, se llama shohatim, un shochet, que sabe hacer esto. Hay toda una preparación que el shochet debería ser una persona temerosa de Dios y que no sea un acto cruel de matar, sino entender de que la idea detrás de esto es elevar el animal a otro nivel. Entonces, si alguien come de un animal que no pasó por este proceso, o de un animal, dice, lesionado, ya sea un nativo o un prosélito, deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer, y luego se volverá puro. Ve'im lo yichabes ubesaro lo yirchatz venasa avono. Pero si no sumerge sus vestimentas y no lava su carne, entonces portará su iniquidad. Rashi explica, portará su iniquidad. Si es que come lo que ha sido consagrado o entra al templo, quedará sujeto al castigo de caret por esta impureza, al igual que por todas las demás impurezas. O sea, en la época del templo, que había, o sea,
que entrar en ciertas áreas que tenían un nivel sagrado. Entonces las personas tenían que guardar un nivel de pureza muy elevado y tenían que estar muy pendientes de cualquier cosa que pudiese haber impurificado la persona, y si se impurificó por las muchas formas que se puede impurificar, siempre había un proceso para purificarse. Entonces aquí hay otra forma de impurificarse. Si alguien comió de animales digamos, o que no fue con la shejitá, degollada como es la ley, o comió de un animal lesionado, entonces la persona se impurificó fuera del pecado de comer esto, pero también hay una impurificación allá. Y debido a esa purificación, tendría esa persona que hacer el proceso para purificarse. Y dice la Torah, si no lo hace, entonces va a cargar cualquier tipo de penalidad al ingresar al área sagrada del templo o comer de las partes sagradas de los korbanot, de los sacrificios, que a veces uno participa, que no lo puede participar cuando es impura la persona. Vayidaber Hashem el Moshe Lemor, y Dios habló con Moshe para decir, Daber el Bnei Israel vamarta alehem ani Hashem Elokechem. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el eterno su Dios. Que maase eretz Mitzrayim asher yishavtem ba lo tasu, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. Dice, conforme a las prácticas de la tierra de Mitzrayim, donde ustedes habitaron, no harán, y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán, y no sigan sus costumbres. En otras palabras, el pueblo judío está llegando de un sitio que era sumamente, de un nivel muy bajo moralmente, que era el egipcio de la antigüedad, conocido como un sitio sumamente moralmente corrupto, y prácticas inmorales y no aceptables. Y entonces, ¿y dónde iban? Iban a la tierra de Canaán, donde también habían prácticas inmorales. Entonces, capaz una persona normal, ¿no? Viene de una cultura y va a otra cultura, ¿qué es lo que ve? Ve que así hace la gente. Es la forma que vive, es la forma que practica. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Va a aprender de las prácticas, decir, mira, así es normal. Entonces, Dios está advirtiendo, como ustedes vienen de un lugar así y van hacia un lugar así, tienen que estar muy, muy claros cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, porque están mucho más sujetos a caer en esto que cualquier otra persona, porque esto es todo el alrededor. Et mishpatai ta'asu vet chukotai tishmeru lalechet bahem ani Hashem Elokechem. Llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar en ellos. Yo soy el eterno su Dios. Ushmartem et chukotai vet mishpatai asher ya'aseh otam ha'adam vachai bahem ani Hashem. Guardarán mis decretos y mis juicios, los cuales el hombre hará y vivirá por ellos. Yo soy el Eterno. En otras palabras, Dios está diciendo, si vas a cumplir con mi Torah, con la enseñanza de la Torah, vas a estar protegido de cualquier acto que no es digno y que no es moral. No es simplemente para imponer sobre uno hacer estas leyes, sino estas leyes hacen que la persona esté blindado y que su vida se viva de una forma correcta en todos los aspectos.
Rashi dice, el último Rashi aquí dice, y vivirá por ellos en el mundo venidero, Olam Haba, pues si afirmas que esto se refiere a la vida en este mundo, ella no podría ser, ya que acaso no es el destino inevitable del ser humano morir. En otras palabras, la Torah no está diciendo de que si cumples con esto vas a vivir para siempre. Sino, vida tiene un significado más amplio. No es solamente la vida biológica, sino la vida en este mundo y la vida en el mundo también por venir. También V'chai Bahem significa que en la mayoría de los preceptos de la Torah, que son en total 613, si se trata de la vida, de salvar una vida, la vida viene primero. Entonces se puede transgredir cualquiera de los preceptos para poder vivir. En otras palabras, si alguien por salud, por ejemplo, tiene que comer algo que no es kasher, obviamente siempre sabiendo muy bien la ley y las opciones que hay, pero en línea general, y la única forma de salvarse es comiendo algo que no es kasher, la Torah dice, V'chai Bahem, debes vivir, entonces debes comerlo. En Shabbat o algo así, si hay una emergencia y la vida está en juego, y no se puede manejar en un carro en Shabbat, pero en ese caso, como se trata de la vida, V'chai Bahem, la Torah dice que hay que vivir. Hay solamente 3 preceptos en los cuales uno se debe dejar morir, que es Avodah Zarah, idolatría, y es Shfichat Damim, que es asesinar a alguien, y Gilui Arayot, que son las relaciones íntimas o sexuales que son prohibidas. Dice Ish el kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva ani Hashem. Ningún hombre deberá aproximarse a su pariente cercano para descubrir la desnudez. Yo soy el Eterno. Explica Rashi que esto fue anunciado con el propósito de aplicar la prohibición a las mujeres lo mismo que a los varones. Por esta razón, el texto en hebreo dice tikrevu en plural, que significa tantos hombres como mujeres están prohibidos de estas relaciones. Ani Hashem, yo soy el Eterno, dice, fiel para pagar recompensa. Y ahora empieza a especificar. Dice, Ervat avija ve ervat imcha lo tegale. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Imcha hi lo tegale ervata. Ella es tu madre, no deberás descubrir su desnudez. Y se explica, porque hay a veces en estos versículos hay más información de lo que aparenta. Y eso realmente es lo que Rashi siempre nos ayuda de ver y entender. Entonces cuando dice que no debes descubrir la desnudez de tu padre, también significa a su esposa, inclusive si no es tu mamá. Si ya es la esposa de tu padre, entonces no puede tener relaciones. Y no puedes descubrir la desnudez de tu mamá, aun si no es la esposa de tu papá, porque en cualquier caso es tu mamá. O sea, para que nadie vaya a decir o buscar, ok, pero no dijo explícitamente de esta forma, la Torah lo dice de una forma para incluir todas las diferentes eventualidades. Ervat Eishet Avija lo tegale, Ervat Avija hi.
la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu padre es. Y explica eso que viene a agregar para decir, inclusive después de la muerte de su padre, después que murió el padre, entonces quedó viuda esta señora que no es su mamá, pero es considerado todavía, dice la Torah, la desnudez de tu padre. O sea, pertenece a tu padre en cuanto a ti. No podrás tener relaciones con esa mujer. Ervat achotcha bat avija o bat imeja, moledet bayit o moledet chutz, lo tegale ervatan. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, no descubrirás su desnudez. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser solamente la hija de tu papá, pero no la hija de tu mamá. O puede ser solamente la hija de tu mamá y no de tu papá. Y dice, aún si ella es producto de un matrimonio prohibido. ¿Ok? Y ¿qué quiere decir? Que por eso la Torah usa en expresión moledet bayit, moledet chutz. Si está nacida en casa o nacida fuera de casa, está refiriéndose de que si fuese ella producto de un matrimonio que es prohibido, no importa si la mujer que parió a esta niña es permitido de quedar en la casa de tu padre o no, porque hay ciertos matrimonios que son prohibidos, pero si ya ocurrieron, ya está hecho, y hay otros matrimonios que si fue prohibido y ocurrió, no puede seguir en curso ese matrimonio. Pero esto ya son leyes un poco más complejas. No entra aquí la Torah en este detalle. Lo que quiero decir es que no importa cuál sea la forma que nació, sigue siendo totalmente prohibido a la persona si es media hermana. Ervat bat bincha o bat bitcha lo tegale ervatan, ki ervatcha heina. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, o sea, tu nieta, no descubrirás su desnudez, ya que son tu propia desnudez. Ok. Ervat bat eshet avija moledet avija achotcha hi lo tegale ervata. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, nacida a tu padre, ella es tu hermana, no descubrirás su desnudez. ¿Ok? Ervat achot avija lo tegale she'er avija hi. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía que es hermana de tu padre, no descubrirás, ya que es la carne misma de tu padre. Ervat achot imcha lo tegale, ki she'er imcha hi. La desnudez de la hermana de tu madre, no descubrirás, ya que es la carne misma de tu madre. Ervat achi avija lo tegale, el ishto lo tikrav dodatcha hi. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás, a su mujer no te aproximarás, tu tía es. Pues dice, Ervat kalatcha lo tegale, la desnudez de tu nuera
no descubrirás. Eshet bincha hi lo tigale ervata. Dice, es la mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Ervat eshet achija lo tigale ervat achija hi. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Ervat isha ubita lo tegale, et bat bena ve'et bat bita lo tikach legalot ervata, sha'ara heina zima hi. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás. O sea, vas a casarte con la mamá y con la hija. No tomarás a la hija de su hijo o a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Parientes son, consejo pecaminoso es. V'isha el achotá lo tikach litzror legalot ervata alea bechaya. No tomarás una mujer junto con su hermana para hacerlas rivalizar, a fin de descubrir la desnudez de una en vida de ella. O sea, según la ley bíblica, aunque ya no practicamos esto por mucho tiempo, según la ley bíblica, originalmente se podía casarse con más de una mujer. Entonces, no, hoy en día no. Ya no se, durante mucho tiempo no se practica eso. Es prohibido. Pero, si estrictamente de la Biblia, sí se podía. Ahora, entonces está diciendo que cuando alguien tiene dos esposas, o cuando tenía dos esposas, se llamaban rivales, porque automáticamente creaste como una rivalidad entre las dos mujeres. Entonces dice que no puede el hombre casarse con dos hermanas, así creando una rivalidad entre estas dos hermanas. ¿Y qué pasa entonces con Jacob? Esa es una buena pregunta. Jacob se casó con dos hermanas. La respuesta simple es que eso fue previo a la entrega de la Torah. Okay. Ve'elisha benidat tumata lo tikrav legalot ervata. Eso es muy interesante. No aproximarás a una mujer durante su periodo de impureza menstrual para descubrir su desnudez. Es interesante que la Torah coloca esta prohibición junto con las prohibiciones, o sea que son sumamente y fulminantemente prohibidas. Mientras que eso es la mujer de uno que obviamente durante su momento de pureza sí puede estar junto. Es una mitzvah de estar juntos. Y eso nos enseña que, o sea, que lo estricto de estas leyes de nidá, de la mujer que está en su periodo, de no poder tener relaciones durante ese tiempo, es considerado y en la lista de relaciones prohibidas. Pero no es ayer mitad. ¿Sí? Ayer mitad Sí, también. sí. Es uno de los arayot. Aquí la Torah lo cuenta. Del eshet amitcha lo titen shchavtecha lezara letamaba. No yacerás carnalmente con la mujer de tu prójimo para hacerte impuro con ella. Umizaracha lo titen lahavir la molach. Velo techalel et shem elokecha ani Hashem. No entregarás a ninguno de tus hijos para que pase por Molech. Molech era una idolatría conocida en la época de la Biblia, que tenía como un culto. Y como Rashi explica cuál era ese culto, dice que la persona entregaba su hijo a los sacerdotes paganos del Molech, y ellos hacían dos grandes fogatas y hacían pasar al hijo a pie entre ambas fogatas. Entonces dice, no lo titen, esta es la expresión, se refiere a entregarlo a los sacerdotes paganos. La Javir la Molech,
para que pase por Molech. Esto se refiere al paso entre el fuego. O sea, no puedes hacer ninguna idolatría, pero esa idolatría en particular la Torah lo menciona, y es importante saber de que toda idolatría que fue ya como algo formal y conocido, ya entra en la lista de prácticas paganas e idólatras que no se puede hacer. No solamente el caso del Molech, solo que el Molech, al mencionarlo, la Torah está mencionando algo específico. Entonces, por eso es interesante que el gran corte, el Sanhedrin, tenían que ser expertos y conocer todas las diferentes prácticas idólatras para saber si la persona estaba incurriendo en esa transgresión. Porque no es que alguien hace cualquier invento propio, que tampoco es permitido, pero lo expresamente prohibido es si existe ya una práctica de idólatras, entonces de idolatría, entonces esto es prohibido. Dice Dios, Ani Hashem, yo soy Dios, y esto siempre es como la firma de Hashem. Cuando dice Ani Hashem, significa que Hashem sabe lo que uno está haciendo. Es imposible esconder estas cosas de Dios, en particular cuando se trata de relaciones prohibidas o ciertos actos que son cosas que uno hace en privado. Quizás pensaría uno que nadie se entera de esto, pero Hashem, Dios, ve obviamente todo lo que hacemos. Con esto terminamos el Jumash de hoy.